Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Mario, hola David, hola Flor, hola Viri, Gaby, Mili, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a una nueva charla. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de los dones, van a ser varias charlas que vamos a estar viendo, así que hoy vamos a dar una especie de introducción general. Debemos ver que el cuerpo depende de las diversas funciones de sus miembros, ¿no es cierto? Si mi cuerpo físico no tuviese ninguna función, no podría hacer nada realmente, ¿sí? Sin embargo, cada miembro tiene su propia función y la función proviene del don que tenga cada miembro. El dedo, la mano, el brazo, el hombro, ¿no es cierto? Todos tienen su don, ¿no es cierto? Cada miembro de nuestro cuerpo, por pequeño e insignificante que parezca, tiene su don. Mientras sea un miembro del cuerpo, tiene un don y el don viene acompañado de una función. Esa función no puede ser realizada de forma individual ni de forma separada del cuerpo. Tiene que ser una función que se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo puede moverse entonces gracias a las funciones de todos los miembros, puede hacer todas las cosas que debe hacer cada parte del cuerpo, ¿sí? Los movimientos del cuerpo son realizados por el conjunto de las funciones de todos los miembros, ¿no es cierto? Cuando manifiestan los dones que cada uno posee. Cuando hablo, cada miembro de mi cuerpo participa, o sea, cada parte, cada músculo funciona, incluyendo la nariz y las orejas, aunque no sean boca en ese momento. Tienen que estar todos perfectamente interligados. Elohim administra todo el universo para cumplir su propósito eterno, ¿no es cierto? Y lo hace por medio de Mashiach. Sin embargo, Mashiach, que es la cabeza, necesita un cuerpo, que es la congregación, ¿no es cierto? La novia. A esto se debe que Hasatán la odie. La oposición que afrontamos hoy se debe simplemente a que estamos asumiendo la posición de la congregación. Si estuviéramos haciendo cualquier otra cosa, no habría tanta presión. Hasatán aborrece al cuerpo y se opone a él. Cada vez que ve que la cabecita de la novia empieza a asomar, empieza con las presiones por todas partes. Si la congregación fuera realmente una asamblea de creyentes cualquiera, ¿no es cierto?, que se reúnen para tener comunión inclusive, ¿no es cierto?, él no la odiaría tanto. De hecho, él apoya hasta cierta medida muchas de las denominaciones que andan por ahí, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero para nosotros la congregación no es simplemente una asamblea, sino que es el cuerpo que efectúa la administración de Elohim. Si queremos realmente ser la novia, todos debemos funcionar como partes del cuerpo. Supongamos que hay una congregación en la cual solo unos miembros funcionan y los demás se quedan sentados en las reuniones sin ejercer su función, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo mismo que tener un cuerpo en el cual mi boca y mis dientes mastican todo bien, pero el estómago no quiere procesar. Vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Y de la misma forma en la congregación, eso no es una congregación realmente. Los que están ahí es la congregación entre los que funcionan y nada más. Una congregación tipo solamente esta parte, la parte de la boca y los dientes, ¿no es cierto? Que no están consiguiendo congregar con el cuerpo entero, ¿sí? Y hay una serie tal vez de observadores externos, ¿no es cierto? El estómago que está mirando pero no quiere participar, como decimos, y el resto de las partes. Para formar parte del cuerpo no basta con pertenecer a un grupo, ¿sí? Es necesario estar interconectados por medio del Ruach. El cuerpo tiene entonces muchos miembros y cada miembro tiene su don, ¿sí? De ahí que Shaul, después de hablar del orden que Elohim estableció en el universo y del cuerpo, aborda el tema de los dones espirituales, ¿no es cierto? El objetivo de los dones es que los miembros del cuerpo desarrollen su función. Por lo tanto, el capítulo 12 de Corintiyim Aleph da continuación directa al capítulo 11, ¿sí? Después de discernir el cuerpo, tenemos que ver la importancia que tienen todos los dones de los miembros del cuerpo, de cada uno, ¿no es cierto? En los pasuquín del 4 al 11, Shaul menciona 9 dones espirituales que vamos a estudiar un poco más adelante. Pero esto no significa que existan solamente estos 9, sino aquí él enumera estos dones como ejemplo. En Romanín va
a enumerar otros, los vamos a estudiar a todos. Pero hoy vamos a hacerlo un poco más general. Vamos a ver cuál es el principio que rige los dones. Y él dice, antes de comenzar y de citarlos, pero no quiero que estén en ignorancia, hermanos, acerca de los dones espirituales. Ustedes saben que cuando eran gentiles, iban según los arrastraban tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie que hable por el espíritu de Elohim llama a Yahshua de anatema. Tampoco nadie llama a Yahshua de Adón, sino por el espíritu de santidad. Dice Corinthiim Aleph en el capítulo 12. Entonces aquí se presenta el principio que rige a todos los dones espirituales. En los capítulos del 12 al 14, Shaul afronta el noveno problema que tenían los corintios, el de los dones espirituales, ¿no es cierto? El cual está relacionado con la administración de Elohim y con su operación. Tenemos que recordar la situación en la época de Shaul y ubicarnos, ¿no es cierto? Cuando estaban haciendo no solo la congregación, sino también las muchas herejías que se desarrollarían en siglos posteriores, como ya hemos visto en la serie de fundamentos básicos para Talmidim, ¿no es cierto? Por eso Shaul quiere que los creyentes se aparten de los que estaban predicando falsas doctrinas, llamando a Yahshua de anatema, que pueden haber sido tanto los judaizantes como los gnósticos, ¿sí? Ya que cada uno rechazaba una parte de Yahshua, como ya estudiamos en esa serie que mencioné. Cuando Shaul habla de los dones de los miembros del cuerpo, él empieza haciendo mención de los ídolos mudos, ¿sí? Estos son los falsos dioses, ¿no es cierto? Aquí están representados en una idolatría literal, pero ya sabemos que tener ídolos esconde otras cosas de nosotros mismos. Un ídolo es mucho más que un pedazo de madera, ¿no es cierto? Es esa lámpara mágica que creemos que es la solución a nuestros problemas, es nuestra vara, que en verdad es una serpiente, ¿no es cierto? Pero nosotros nos apoyamos en esa vara. Por supuesto, los dones no tienen nada que ver con los ídolos, y eso es lo que le está diciendo. Sin embargo, él aborda el tema de los dones espirituales apoyándose justamente en el trasfondo en el que estaban los corintios, porque esta es una carta, al final de cuentas. Esto no es un manual, esto es una carta que fue escrita a unas personas que tenían determinados problemas muy específicos, ¿sí? Y uno de los problemas que tenía estaba relacionado con la idolatría, ¿sí? Shaul les recuerda que cuando ellos eran gentiles, otros los extraviaban y los llevaban a los ídolos mudos, eran conducidos a adorar aquellas cosas. Él no les dice que los llevaban al pecado, fíjense bien, ni a los apetitos carnales, al mundo, sino que los llevaban a los ídolos mudos, sin importar en qué dirección los llevaban, ¿no es cierto? Eran conducidos finalmente a los ídolos mudos. Todos los caminos del mundo conducen no a Roma, sino a los ídolos mudos. Al usar este adjetivo mudos, Shaul implica que tanto los ídolos como los que los adoran son mudos, o sea, son incapaces de hablar, no tienen vida en sí mismos. Están muertos, literalmente, ¿no es cierto? El pensamiento que Shaul comunica en estos pasuquines es que los ídolos producen adoradores muertos, mientras que el Elohim vivo lleva a sus adoradores a hablar en su rúa, justamente, y a invocar al Elohim verdadero, ¿no es cierto? Por eso es que invoca a Yahshua. Esta manera de hablar está relacionada con los dones espirituales. Nadie que hable en el Ruach de Elohim dirá que Yahshua es anatema, es una cosa que no cabe. Si alguien dice eso directamente, esa persona no está en el Ruach, ¿sí? Antes, la persona que sí está en el Ruach va a querer llamar a Yahshua con alegría total, ¿no es cierto?, de Adón, nuestro amado Adón, ¿no es cierto?, y darle todos títulos de agradecimiento. La función principal de todos los dones espirituales es comunicar al Adón Yahshua realmente. El principio que rige los dones espirituales es que hablemos ejercitando nuestro Ruach en unión con el Ruach, ¿no es cierto? Es decir, que lo que expresemos sea motivado por el Ruach, no sea nuestro, ¿sí? El cual está en nuestro interior, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esta manera, nuestras palabras se centran en el Adón, ¿no es cierto? Todo lo que hablemos debe girar en torno a Mashiach, siempre. Él debe ser la sustancia, el elemento tiene que ser la esencia, el centro, la circunferencia, el todo de todo lo que hablemos. La manera de demostrar que estamos vivos es hablando, realmente, ¿no es cierto? Nuestro Elohim es un Elohim vivo y las escrituras revelan que Él es el Elohim que habla, ¿no es cierto? Él es el Elohim que se comunica, que ha venido a comunicarse con los hombres. Él ha hablado a lo largo de los siglos con sus hijos. Si queremos demostrar que como miembros
miembros de Mashiach estamos vivos, entonces nosotros también tenemos que hablar. Por supuesto, no queremos decir que tenemos que hablar a la ligera o que tenemos que salir a chismorrear, ni andar chumbeando, ni nada por el estilo, obviamente. Antes tenemos que hablar de parte del Adón y emitirlo a los demás. Todo lo que recibimos de él tenemos que emitirlo y compartirlo. Todo lo que decimos, expresamos, tiene que centrarse en Mashiach, ¿sí? Él tiene que ser lo que manifestemos, o sea, nuestras propias expresiones, tiene que terminar fundiéndose completamente con nosotros. Por eso es que te decimos que tiene que ser el centro de la circunferencia de lo que hablamos, ¿sí? Tiene que ser nuestro todo por dentro y hacia afuera. Esa es la manifestación. Emitir a Mashiach de esta manera es una prueba contundente de que estamos vivos y el mundo ve esa vida realmente. Ya que el Elohim que adoramos es el Elohim vivo y es el Elohim que habla, entonces nosotros también tenemos que, ya que estamos siendo hechos a su semejanza, ¿no es cierto?, tenemos que hablar y así demostrar que somos miembros del cuerpo de Mashiach. Esta es la forma de ser pescadores de hombres realmente, no usar estrategias de marketing como hacen las denominaciones del mundo. Yo por experiencia testifico que cuanto más hablo, más vida recibo realmente. Es una forma completamente diferente de cuando estoy llorando, que no quiere decir que no recibo vida en esos momentos, ¿no es cierto? Obviamente, ni cuando estoy leyendo, tal, pero cuando estoy hablando realmente de Mashiach, por Mashiach, para Mashiach, realmente recibo vida y mucha, ¿sí? De hecho, hablar es como respirar, ¿no es cierto? Cuando hablo, ejercitando mi rúa, respiro a Mashiach, ¿no es cierto? Lo respiro, me circula y sale hacia afuera. Entonces, me da vida a mí y da vida a otros también. Tenemos que emitir a Mashiach en nuestro marido, esposa, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, vecinos, en todo el mundo, ¿no es cierto? Tenemos que respirarlo, impartirlo a los demás, tomarlo como nuestro centro y llevarlo hacia afuera, ¿sí? Y tenemos que conseguir hacer esto de una manera tan que llegue a ser una cosa mecánica, que no tengamos que estar pensando, bueno, ahora me tengo que poner para representar esto. Al principio es como que sí, realmente representamos, ¿no es cierto?, las cosas, como que no nos salen de manera espontánea. Es cierto, no nos van a salir de movida, porque estamos acostumbrados a hacer exactamente lo contrario. Pero con el tiempo también, en la práctica y la repetición, esa cosa tiene que hacerse mecánica en nosotros, de manera tal que se convierta en algo nuestro, ¿sí? Y que la gente perciba esas cosas sin que nosotros mismos nos demos cuenta, ¿sí? Este es el principio que rige todos los dones espirituales, ¿no es cierto? Y esta es la forma de ser lámparas vivas que llevamos su luz al mundo. Los que adoramos al Elohim vivo tenemos entonces que ser personas que hablan. No obstante, muchos creyentes permanecen mudos, como los viejos ídolos que servían, ¿no es cierto? Muchos de los cuales todavía sirven sin darse cuenta. El movimiento pentecostal surgió como una reacción a este enmudecimiento, ¿sí? Aunque como todos los movimientos terminó empujando el péndulo al otro extremo y se pasó de la raza. Pero el punto es que en diferentes épocas realmente han surgido reacciones contra ese enmudecimiento, esa rigidez, ¿no es cierto?, que caracteriza la religión formal, ¿no es cierto? Cuando se va tratando de matar todo así, se va poniendo muy duro, muy rígido, ¿no es cierto?, muy silencioso. Entonces, de repente, muchas personas empiezan a buscar ese algo más que está faltando realmente, ¿no es cierto? Que en verdad no es otra cosa que el fluir del Ruach en la novia, es en la congregación, es entre los hermanos. Ese fluir no se da con una única persona, se da en la congregación. No está en sermones, no está en información, no está en rituales, no está en fiestas, no está en ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? Está en la conexión entre los miembros del cuerpo de Mashiach. Mashiach es la palabra de Elohim, ¿no es cierto? Es lo que Elohim habla, ¿sí? Él es la Dabar. Por lo tanto, cuando disfrutamos a Mashiach, nosotros también vamos a estar hablando. Si lo disfrutamos, tenemos que emitirlo. Automáticamente empezamos a alabarlo, ¿no es cierto? Y en ocasiones hasta podemos llegar a gritar de alegría, ¿no es cierto? Cuando vamos a las reuniones, no tenemos que estar mudos. Cuando estamos por reunirnos con los hermanos, no tenemos que estar mudos. No podemos estar callados, porque lo que tenemos que ir a hacer en las reuniones no es ir a hablar de nosotros mismos, porque si yo fuera a hablar de mí mismo también me sentiría un poco nerviosa, pero si vamos a hablar de Mashiach, no hay ningún problema, ¿sí? Porque de eso es que tenemos que alimentarnos unos a otros. Entonces,
Mientras vamos a la reunión, tenemos que proclamar a Mashiach y entonces presentarlo en la reunión cuando hablamos. Pero hoy vemos que los santos tienen la tendencia a quedarse callados, ¿no es cierto? Lo cual refleja nuestra vida personal, que si somos tímidos en la vida lo llevamos hacia allá, pero es un reflejo equivocado, ¿no es cierto? Parece que muchos han perdido también su función o su don, o peor todavía, que muchos ni siquiera lo han descubierto, ¿no es cierto? Esto da lugar a que volvamos a la situación caída, ¿no es cierto?, la cual se caracteriza por el formalismo y ese sistema de clérigos laicos, que no es cierto, y de cosas rituales para tratar de reemplazar esa unción que fue perdida y que uno percibe que es necesaria. En la congregación todos los miembros tienen que estar vivos y tienen que hablar, tienen que manifestar a Mashiach. Esto es intercambiar dones, como decía Shaul. Entonces se empleará todo el tiempo de la reunión a hablar de Mashiach y de parte de Mashiach también, ¿no es cierto? La manifestación del Ruach por los diferentes dones. Dice, hola Andrés, hola Carla, bienvenidos. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Ruach es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Adón es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todos. Corintios Malef en el capítulo 12, ¿no es cierto? Los dones entonces los da el Ruach, ¿sí? Los servicios se efectúan para Mashiach, el Adón, y las actividades son de Elohim. Así que aquí vemos las tres manifestaciones, ¿no es cierto?, del Eterno, en el cual se ha manifestado a nosotros las tres formas, que son el Ruach, el Hijo y el Padre, lo cual es muy interesante porque si un trinitario me diría cuántos hay aquí, hay tres y solamente hay dos. Menciono tres, pero sigue habiendo dos. Y están relacionados con estos tres elementos que acabamos de mencionar, los dones, los ministerios y las actividades. Y los dones que otorga el Ruach, porque el Ruach está en nuestro interior y por ese motivo trabaja en nuestro interior, llevan a cabo los ministerios, ¿sí? Es decir, los servicios, ¿sí? La palabra ministerio quiere decir literalmente servicio, y estos servicios son para Mashiach, ¿no es cierto? Y a su vez, estos cumplen las actividades, o sea, los trabajos de Elohim. Esta es la obra de Elohim en los creyentes, así que cumple el propósito eterno de edificar a la novia, al cuerpo de Mashiach, para que exprese a Yahweh mismo, ¿no es cierto? La palabra dones se refiere a dones externos, ¿no es cierto? Aquello que nos capacita para servir. Son como herramientas, ¿sí? Los ministerios son servicios, los servicios en los cuales aplicamos esas herramientas, ¿sí? Los dones son las herramientas que sirven para realizar estos trabajos y para efectuar las actividades del Pasuk 6, ¿no es cierto? Que son tareas a ser realizadas, ya son tareas más complejas. Por ejemplo, para simplificarlo y decirlo de una manera muy simple, si hablamos de un carpintero, él usa sus herramientas, ¿no es cierto?, para tallar una silla, por ejemplo, en su oficio de carpintería, ¿sí? ¿Se entienden cuáles son las tres partes, no es cierto? Está todo interligado y no se pueden separar las cosas. Los dones entonces son las herramientas. Los ministerios son los servicios, ¿no es cierto?, para realizar esos trabajos. Los dones definen la capacidad, ¿no es cierto? Y cuando los ejercitamos se traducen en servicio. O sea, no hay forma. Una herramienta no significa nada a menos que yo la use. Si yo tengo acá un martillo en mi mano, no va a servir absolutamente de nada hasta que yo no lo use para martillar algo, ¿no es cierto? Y hacer alguna cosa, ¿sí? Lo mismo con cualquier otra herramienta. Y lo mismo sucede obviamente con nuestros dones. Si no los utilizamos, si no los aplicamos, no sirven para nada, ¿no es cierto? Ahora bien, las herramientas se aplican a determinadas cosas, ¿no es cierto? Por eso es una comparación y nada más, no es una comparación completa y a fondo, ¿no es cierto? Pero los dones en sí se aplican al servicio en la congregación, no se aplican a mi servicio. Yo no estoy tallándome a mí misma, como dicen los masones, ¿no es cierto? No agarro el martillo para tallarme a mí misma, no. Nosotros trabajamos, utilizamos nuestros dones para la edificación de la novia, ¿sí? En griego la palabra traducida ministerios, como dije, significa simplemente servicios.
La palabra es diaconía, ¿no es cierto? Que proviene de la misma raíz que de la cual surge la palabra diácono, que es una simple transliteración que se hizo directamente, que significa servidor. ¿Tá? Alguien que sirve, ¿sí? Los diáconos son los que sirven y los ministerios son sus servicios, ¿sí? Cuando usamos nuestros dones para funcionar, esta función se convierte espontáneamente en un servicio y nosotros somos servidores. Esa es la cuestión. Los servicios provienen de Mashiach, ¿sí? Pero es el Ruach el que distribuye los dones, porque es el Ruach el que está en el interior de cada uno. Cuando los dones funcionan, tenemos los servicios iniciados por el Adón y para Mashiach, ¿no es cierto? Y los servicios realizan ciertas actividades para Elohim. Por lo tanto, el objetivo de los dones es, finalmente, son los ministerios, ¿no es cierto? Y el fin de ellos son las actividades. Entonces, Elohim es el administrador y él administra por medio de estas actividades. Y para eso necesita capacitarnos y que nosotros utilicemos, crezcamos en el uso y la aplicación, ¿no es cierto?, de ese servicio. Y las actividades son las obras que llevan a efecto la administración divina y son realizadas justamente por estos ministerios. Y Yahshua, que es el ungido, ¿no es cierto?, tiene bajo su cargo todos estos servicios, todos estos ministerios. Él es el que regulador, porque él es la cabeza del cuerpo, ¿no es cierto? Por lo tanto, le pertenecen a él y son para él. Y sabemos que todo lo que es suyo es para el Padre, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera llegamos directamente. Pero ¿cómo efectúa él estos servicios? Por medio de los dones del Ruach, ¿no es cierto? Entonces, nos da los dones para que podamos realizar las cosas que Él quiere que realicemos, ¿entiende? Además, el uso de estos dones depende de nuestra cooperación directa. Si nosotros no cooperamos, la herramienta sigue ahí quieta y no se mueve, ¿sí? Si no hablamos, si no expresamos nada de parte del Adón y para Él, ¿no es cierto? El Ruach no puede expresarse. El ejercicio de los dones entonces lleva a cabo los ministerios y estos realizan las actividades que llevan a cabo, o sea, ejecutan la administración de Elohim, ¿no es cierto? Son los pasos de avance que tiene el crecimiento de su edificación, de su obra. Pero a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, dice Corintillim Aleph en el Pasuk 7. Los diferentes dones constituyen la manifestación del Ruach, ciertamente, es decir, que el Ruach se manifiesta en los creyentes que han recibido esos dones, ¿no es cierto? Esta manifestación es para provecho de la congregación, para provecho mutuo, dice acá. Mutuo no está compaginado con yo solito. ¿tá? No sirve para un yo solito. Es mutuo, es recíproco. Yo te doy, vos me das. O sea, recibimos enganchados completamente. Y eso es la forma de estar inserido en el cuerpo de Mashiach. Las palabras para provecho mucho entonces quieren decir que crezcan en vida los miembros del cuerpo de Mashiach y para que se edifique, evidentemente, ese cuerpo. ¿sí? La palabra es sumfero, ¿sí? Que implica una relación justamente de cooperación, de mutualismo, ¿sí? Una simbiosis a nivel biológico. Shaul entonces cita algunos dones. Porque acá a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros géneros de idiomas y a otro interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Entonces, no obstante, a todas estas con la manifestación del Ruach mediante los creyentes, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Comprende más de 9 dones que los vamos a ir estudiando todos. Hay más. Acá él menciona estos 9, porque él está hablando muy específicamente, no nos olvidemos nunca de eso, a un grupo, ¿no es cierto? Esto es una carta, esto no es un manual, esto es una carta dirigida a ciertas personas. Y estos dones eran los que estaban causando muchos problemas en la congregación de Corintio. Este pasaje entonces omite, por ejemplo, el apostolado, que son los enviados, ¿no es cierto?, las ayudas, las administraciones por el Ruach, que están enumerados un poco más adelante.
tener visiones, soñar sueños, como dice Masé en el capítulo 2, señales y prodigios que están mencionados en Ibrín, o sea, varios que están en Mordejai, hay un montón, hay unos cuantos más, y todos los de Romanillín también, ¿no es cierto? Él enumeró solamente 9 aspectos de la manifestación del Ruach, y entre estos 9 dones, hablar en lenguas e interpretarlas aparecen bien al final de la lista, ¿sí? O sea que la congregación actual está muy, pero muy equivocada con ciertas cosas, ¿sí? Porque realmente no son tan provechosos para la edificación de la congregación, como dice. Porque el que habla en otro idioma no le habla a la gente sino Elohim, porque nadie lo entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza le habla a la gente para edificación, exhortación y consuelo. El que habla en otro idioma se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la comunidad. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en otro idioma, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla otros idiomas, a no ser que los interprete para que la comunidad reciba edificación. Por eso, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en otros idiomas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Doy gracias a Elohim que hablo en más idiomas que todos ustedes. Sin embargo, en la asamblea prefiero hablar 5 palabras que se entiendan para instruir también a los demás que 10.000 palabras en otro idioma. Todos estos 9 dones nos parecen milagrosos, ¿no es cierto? Y en su manifestación temprana lo fueron. Vamos a entender un poco cuál es la diferencia en lo que voy a decir. Cuando la gente escuchó a los enviados, ¿no es cierto?, hablando en sus propios idiomas en aquel momento inicial, fue instantáneo, ¿sí? Ninguno de ellos había ido a estudiar idiomas, ninguno de ellos había aprendido nada, ¿no es cierto? Siempre las señales iniciales son una instantánea de un proceso que lógicamente lleva más tiempo. Es como que Yahweh comprimiera el tiempo siempre para hacer esa cosa que parece, ¿no es cierto?, realmente milagro, lo que decimos que es un milagro. Y realmente es mostrado de esa manera, aplicado de esa manera, lo es, ¿no es cierto? Pero él es el dueño del tiempo, ¿sí? Entonces, ninguna de estas personas había ido a estudiar ningún idioma, ¿sí? Eso fue un milagro realmente. Cuando imponían las manos en otras personas, ¿sí?, y los curaban, sin duda alguna era un milagro. Pero como todas las cosas en las Escrituras, estas también eran sombras, porque eran todas señales, como está escrito, y las señales son para que otros las vean y las interpreten, las comprendan correctamente. No son dones para siempre, para estar jugueteando con esas cosas, ¿no es cierto? Por eso Shaul dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán los idiomas y se acabará el conocimiento. Ahora conocemos parcialmente y parcialmente profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parcial se acabará. Esto lo dice en el capítulo 13, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo parcial? ¿De qué parcial él estaba hablando? Él estaba hablando de Shavuot. Él estaba hablando de la era pentecostal. A pesar de que acababa de comenzar, Shaul comprendió que todavía estaba en una era parcial, ¿sí?, en la que habían recibido, como él bien aclara en varios lugares, la garantía del Ruach, pero no su plenitud, ¿sí? Entonces él dice, ahora conocemos parcialmente y parcialmente profetizamos. Ahora estamos mejor que antes, pero no del todo. ¿No es cierto? Eso es lo que él estaba diciendo. Cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parcial se va a acabar y va a ser completado. ¿Cuándo es eso? Shavuot. ¿No es cierto? Shavuot, perdón, Sukkot, cuando llegue la plenitud, cuando se reciba la plenitud de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a funcionar en plenitud. Todos los dones recibidos como milagrosos en Pentecostés son la plenitud de Sukkot, ¿sí? Así que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo, pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente, como también me conocerán a mí. Ahora hay 3 principios permanentes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor, el mayor de ellos es el amor, dice él concluyendo estas cosas. Y en Ibrín dice, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, citando, ¿no es cierto? Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré.
ahora están en garantía. Todavía no está completo esto. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo sabemos que no está completo? Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde del menor de ellos hasta el mayor. Esto aún no está plenamente completado. Todavía estamos en la etapa parcial, todavía necesitamos enseñar y ser enseñados, ¿no es cierto? Pero cuando llegue la parte completa, nadie va a tener que enseñar a nadie. Por eso él dijo, y lo repito una vez más, cesarán los idiomas, las profecías se acabarán y se acabará el conocimiento. No será más necesario recurrir a escuelas o a algún tipo de aprendizaje de nada. Simple y sencillamente estará todo escrito en los corazones y en las mentes. ¿Se entiende? Entonces, cuando entremos en la plenitud del reino, los que sean encontrados dignos van a recibir la plenitud de estos dones, realmente. Ya no una primicia, como el pedacito, digamos, que tenemos ahora, la porción de la torta, ¿sí? Sino el don completo, pleno. Y ya no se verán cosas, de la misma manera, no se van a encarar como milagrosos. Tal vez la gente que continúe en la carne los perciba de esa manera, ¿no es cierto? Porque desde afuera siempre se ven de esta forma, ¿no es cierto? Pero no van a ser milagrosos en sí para los vencedores, porque simplemente serán dones que les van a pertenecer intrínsecamente a sus cuerpos nuevos, ¿sí? De esta vez lo van a recibir de forma completa, junto con la comprensión y aceptación cabal de cómo funciona y cómo usar ese cuerpo, ¿sí? De una forma que no se explica, simplemente se sabe, ¿no es cierto? Si analizamos con cuidado la lista de dones, vamos a ver que esos dones que nos parecen milagrosos serán comunes en una vida perfecta. No van a ser necesarios, como dice Yahweh, porque todos los vamos a conocer. ¿Sí? Y si en verdad lo conocemos en el sentido bíblico, ¿no es cierto? Saben que conocer es una cosa intrínseca, es una cosa que sale de adentro. No vamos a necesitar sanidad porque nadie que lo conozca en plenitud se enferma. Ni vamos a necesitar lenguas para comunicarnos, ni poder para dar señales porque las señales no van a ser más necesarias. Y esa es la realidad de las cosas. Sin embargo, todavía estamos en el final de Shavuot y para llegar a Sukkot tenemos que continuar avanzando con las reglas de Shavuot todavía por este momento, ¿no es cierto? Entonces estamos yendo hacia la plenitud de todas estas cosas. En las próximas vamos a entrar de lleno ya en los dones en sí. Habiendo terminado, entonces los espero a todos en Skype. Yo voy a cerrar acá porque necesito cortar el video para sacar la cámara y el micrófono, si no, no me deja entrar en Skype. Nos vemos allá en un ratito, en 5 minutitos, para hablar un poco y charlar entre todos acerca de lo que hemos estado viendo. Shalom a todos, hermanos, y nos vemos después.